solo partido, estará como el enchufado mayor, que tiene los pies de barro. Ese gobierno no sabemos cómo se está sosteniendo, con cadenas ahorita. Aunque yo creo que mientras más cadenas, nos interrumpieron ahora, pero mientras más cadenas, más se hunde este gobierno. El recurso serán recursos complementarios en el Tribunal Supremo. Que repito, ojalá que el Dios y el Espíritu Santo. Señores magistrados, la solución del conflicto político que hay en nuestro país está ahí. No es cierto que en el país no hay una conflictividad. Además, el gobierno todos los días la alimenta. En nuestro país hay una profunda crisis política, terrible, porque cuando alguien se roba un proceso electoral, por más que pretenda imponerse por vía de las instituciones que controla, la sombra de ilegitimidad no se la quita nadie. Cargan a donde van caminando, cargan un paraguas arriba de ilegitimidad. Aquí y en el mundo. Para algunos la diplomacia es un tema de negocios, pero yo sé que la mayoría de los países donde esa no es su visión y de los pueblos, están de acuerdo con la auditoría y saben perfectamente lo que está pasando en Venezuela. Y allí voy a la segunda de tus preguntas. Sí está previsto una gira, visitas internacionales muy puntuales. Estamos trabajando en eso. Ya nuestra voz está en muchas partes. A nosotros, yo en estos días veía, por ejemplo, unas declaraciones del presidente de Ecuador. Bueno, yo entiendo por qué el presidente del Ecuador actúa así. Pues que uno ve y pide las cosas. Resulta que a Ecuador le hemos regalado 6.345 millones de dólares. Señor presidente Correa, yo ya entiendo por qué usted entonces sale así. Usted no quiere que yo diga esto. Le dieron, por ejemplo, señores periodistas, señoras y señores periodistas, préstamo no reembolsable para un nuevo canal público de televisión en Ecuador. Cooperativa Bandes, petróleo, cooperativa Bandes, operaciones no reembolsables. Aquí tengo yo todo el detalle. Gastos e inversiones del ALBA son 4.525 millones de dólares. Tengo el detalle de todo. Por ejemplo, lo que fue el complejo refinador del Pacífico. Debía empezar a construirse en el 2010, iniciar operación en el 2013, se espera que arranque en el 2015. Traslado de inmigrantes ecuatorianos a España. Los vuelos que fueran necesarios con aviones militares o con Viasa para trasladar cerca de 1.000 inmigrantes. Trasladarán gratuito a nuestro pueblo aquí de Cumaná a Caracas, Maiquetía. O el pueblo tiene que pagar. Sede de Bandes en Ecuador. Financió en Ecuador construcción de 1.3 millones de dólares para la construcción y compra de maquinaria para instalar una planta para procesar productos del mar. Nuestros pescadores de Barlovento, de Cumaná, de allá de Guiria, de allá del estado Nueva Esparta, no del estado de Margarita, del estado Nueva Esparta.
¿Qué pensarán nuestros pescadores? Bueno, 5 millones de bombillos ahorradores, créditos no reembolsables a productores de cacao y los nuestros. Bueno, en regalos, 6.345 millones de dólares. Sí, obviamente, Yenelier, si nosotros vamos a Ecuador, no será hablar con las autoridades de Ecuador, pues no creo que les gusta esto que uno está diciendo, pero a Ecuador también vamos a ir. Porque además el debate trasciende a eso, a esas reuniones de aire acondicionado, que al final es la diplomacia del cuánto hay. Ese es el cambio que nosotros tenemos que lograr en América Latina. Ese es el profundo cambio. Porque hay gobiernos en América Latina que se dicen de izquierda, son profundamente retrógrados. Además, habría que preguntarle a estos que tanto hablan del imperialismo y tienen su economía dolarizada, cosas de la vida. Contradicciones profundas. Entonces hay gobiernos que se tratan de poner la fachada de decir que son de izquierda, socialistas, y en sus actuaciones son profundamente autoritarios, fascistas. Entonces la agenda internacional sí es clave para nosotros, pero vamos a tocar la puerta donde haya compromiso con los derechos humanos, con la democracia, alternabilidad, no estar modificando la Constitución de acuerdo a la conveniencia. Nos estamos preparando esa agenda. Y lo último, la pregunta de adherirse. Cada venezolana y venezolano tiene el derecho también de impugnar esta elección. Claro, son 7.400.000 venezolanos, que son los votos que yo sé que yo saqué. Lo que está en duda son los votos que sacó el candidato oficial. Porque además ahora están tratando de hacerle creer a los venezolanos, porque ellos creen que los venezolanos... No, es que no hubo votantes que el 7 de octubre se manifestaron a favor del presidente Chávez que ahora votaron por Capriles. Es que no es que fueron 100, es que fueron 800.000. Y eso demuestra el cambio, la ruptura, el cierre de este ciclo. Esa es la realidad. Esa es la realidad que el enchufado mayor nunca... Por eso es que yo lo dije en una oportunidad aquí. Nicolás, el problema eres tú. Porque una cosa era el presidente Chávez y otra cosa es esto que está ahora. Son dos realidades distintas. Esa es una verdad del tamaño de nuestro país. Y eso sigue creciendo. Y eso va a seguir creciendo. Porque este es un proyecto que sí le habla a todos los venezolanos. Y quiere la participación de todos los venezolanos. Entonces, los venezolanos tienen el derecho. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo explicaremos, va a ser sencillito. Porque hay que esperar primero algunos pasos que tienen que darse dentro del tribunal. Una vez que se cumplan esos pasos, se abre un lapso para eso. Y allí es donde nosotros vamos a convocar a todos los que puedan, porque además hay que ir personalmente. Entonces no va a ser fácil, pero que se adhieran los que puedan. Bueno, que vayan allí con su escrito firmado y su cédula y se adhieren al recurso de impugnación. Así va a funcionar, lo vamos a explicar sencillo. Jessica. Buenas noches, gobernador. Con respecto a la agenda internacional, si pudiera ser un poquito más específico, quizás no todos los lugares que van a visitar, pero por lo menos el primero. ¿Será un organismo, la OEA como tal, un país, quizás la UNASUR, y si tienen previsto un tiempo? Claro, obviamente tendrían que esperar la respuesta del Tribunal Supremo de Justicia. Y la segunda pregunta, hoy además de haberse introducido esta solicitud ante el Tribunal Supremo de Justicia, el partido Podemos, específicamente el dirigente Gerson Pérez, introdujo una solicitud para un ejercicio de mérito contra usted. Creo que esta sería la segunda o la tercera vez que intentan un recurso similar
parte de esos países. Sobre a dónde sería, eso es sorpresa. No lo voy a decir. Ustedes vean que aparezco por allí. Ah, bueno. Entonces ya sabrán cuál fue el primero. Acuérdense que aquí hacen de todo. No se montaron en un avión, no iban a Lima y salieron corriendo a montarse en un avión porque yo anuncié que yo iba a Lima. El enchufado mayor se montó en el avión, él no iba a Lima. Entonces ya ustedes lo verán. Sí tenemos invitaciones de todo, bueno, de casi todos los países de nuestra América Latina, de que vayamos, nos acerquemos hasta allá. Bueno, buscaremos el tiempo y buscaremos el espacio para ir desarrollando esta agenda internacional. Creo que es importante que el mundo conozca, como yo les decía, la situación de las instituciones. Si usted vive en un país de América Latina, si usted vive en Colombia de repente, o usted vive en cualquier otro país, y de repente usted ve la televisión, y entonces van a declarar desde el Tribunal Supremo, usted no sabe la composición del tribunal. De repente usted cree la institucionalidad y hay que hacerle, porque ese es el deber ser, pero resulta, ya les dije, la presidenta y el vicepresidente de la sala electoral son miembros del PSV, que bueno, cumplieron ahí una formalidad allí de renunciar el día antes, que los iban a nombrar, pero son militantes del partido oficial. ¿Quién puede creer que si son militantes ellos van a responder el recurso administrando justicia? Entonces, la ley permite que usted recuse por todos los fundamentos que están establecidos. No son recusaciones sobre la base de que, bueno, está lloviendo, entonces como está lloviendo, entonces no. De acuerdo a los parámetros legales. Sobre esto que tú señalas de una solicitud, primero, ¿qué partido es ese? El partido se lo robaron. Y este caballero que tú señalas, es un robacarro que se nos escapó en Baruta cuando yo era alcalde. Un asalto a mano, un robo a mano armada en una urbanización de Baruta. Se nos escapó, era concejal suplente, creo. Entonces yo un robacarro, ¿qué puedo yo decir? Creo que es un honor que vaya ese tipo de sujetos a solicitarle a uno cosas. Siguiente pregunta. ¿Aló? Buenas noches, Ana Vanessa Rota, de Noticias 24. La primera pregunta es si el gobernador Henry Falcón habló, escribió su cuenta en Twitter, que es el momento de que la oposición evalúe con mucha seriedad pedir el revocatorio de los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela. Esto a propósito de los hechos de ayer. Y también queríamos saber si cabe la recusación de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Y por parte del compañero de sunoticiero.com, queríamos saber cómo podrá motivar usted a los venezolanos para que participen en este proceso de impugnación acudiendo al TSJ, tomando en cuenta que la exposición de nombres ha traído como consecuencia mecanismos como la lista de partidos. Sí. Bueno, Ana, sobre el tema de adherirse, yo estoy seguro que hay muchos venezolanos que no sienten ningún temor de ir allá y habrán otros que lamentablemente por estas persecuciones del gobierno contra trabajadores públicos, dentro de lo malo hay un tema que hay que resaltar allí, que es que ha quedado claro que el voto es secreto en nuestro país.
muy importante. Son paradas las que están tirando. El gobierno no tiene cómo saber cómo votó ningún venezolano. Y si piden que traigas tú tu teléfono o meterte en tu Facebook o meterte en las redes para tratar, es para intimidar y para tratar a ver si agarran a alguien fuera de base. No hay forma de que se sepa por quién se vota. Y yo, bueno, hay muchos venezolanos que están dispuestos a ir allá y adherirse. Hay que darles la oportunidad de que lo hagan. Lo otro que tú me decías, sobre lo del gobernador Henry Falcón. Yo, como debe ser el pensamiento de la mayoría de los venezolanos, esa Asamblea Nacional no representa la realidad política del país. Eso fue parte de los cambios. Cambiaron los circuitos para que, a pesar de que tienen menos votos, tuvieran más diputados. Después, la unidad tiene más de 1.000.000 de votos que el PSV. Más de 1.000.000 de votos. De acuerdo al proceso electoral del 14. Con esos resultados. Lo que dijo el CNE. Esa no es la composición. La Asamblea Nacional no refleja el mapa político que hay en el país. Sobre este tema que ha dicho Henry, sobre la activación de revocatorio, bueno, se va a cumplir la mitad del periodo ya de los diputados de la Asamblea Nacional. Nosotros no descartamos ni nada. O sea, eso es una vía y no la descartamos. Y eso hay que conversarlo en el seno de la unidad y eso será una decisión que tome la unidad. Pero la propuesta de Henry es absolutamente válida. Ni descartamos ninguna otra acción política para que cambie la composición de esa Asamblea Nacional. Pudiera preguntársela a los venezolanos en un referéndum. ¿Usted está de acuerdo con la Asamblea Nacional que tenemos? ¿Usted que tenemos? Lo que es una realidad es que esa Asamblea Nacional, en los términos que está, no representa a los venezolanos. No los representa. Y es una raya lo que han hecho estos señores. No es solamente la indignación que representa para los venezolanos ver ese circo allí, que no era una función privada por la que se mandaron en estos días, que como los descubrimos salieron a decir que era una función, este circo por cierto muy burgués y capitalista, ¿no? Y dice que son socialistas. Como se descubrió que estaban en una función privada, dijeron que no, que era para los trabajadores de la mano. No, se tomaron una pausita para ir a ver ese circo. Estaban muy cansados. Entonces, esa Asamblea Nacional, no solamente digo el rechazo de los venezolanos, sino además cómo nos deja en el mundo. Porque en un país donde hay democracia no pasa eso. Entonces, esto golpea con mucha fuerza nuestro sistema democrático. Porque además en ningún parlamento del planeta donde hay democracia en ese país, se le niega que un parlamentario pueda ejercer su derecho de palabra. Eso no existe en los países donde hay democracia. Bueno, y después, repito, Radio Rochela ayer pensábamos algunos, cuando pusimos la cadena, concha, le volvió Radio Rochela. Qué pena, de verdad. Yo creo que se van a ganar el premio al ridículo del año. El enchufado de comunicaciones. Ojalá nos hubiesen interrumpido con esa cadena. La estaríamos celebrando ahora. Y bueno, y después
creo que hay un diputado, el Robacantina, que andaba diciendo que la recusación de la presidenta de la Sala Constitucional, creo que ese es el problema cuando no se informa. Bueno, eso va en función de la recusación que metimos hoy, que no sea la presidenta de la Sala Constitucional la que conozca de la recusación que hemos hecho. Por supuesto, ella tiene también que ponerse a un lado. Ese es el deber ser. Coño, apúrate. Buenas noches, en nombre de los médicos presos. Me gustaría saber sobre este revocatorio, su opinión, porque hay como un círculo con instituciones. La Asamblea Nacional aún inicia la discusión sobre la elección de los nuevos legisladores. ¿Confiarían a ir a un proceso como el mismo Consejo Nacional Electoral? Y también me gustaría saber si confían en la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, siendo que ya la presidenta del Tribunal Supremo y la presidenta de la Sala Electoral adelantaron opinión al respecto. Bueno, ya lo del TSJ lo expliqué. Con respecto al tema del revocatorio, nosotros los que estamos construyendo este proyecto de futuro, la Venezuela de todos, pero una Venezuela de progreso, tenemos que tener claro que hemos llegado hasta aquí porque nos hemos organizado, porque hemos votado. Si nosotros no hubiésemos participado, no estaríamos en esta lucha. Nada de esto estuviera ocurriendo, porque bueno, la no participación, fíjense a dónde lleva. Entonces, si alguien pretende poner obstáculos, bueno, eso es parte de la lucha. Porque nosotros en ningún momento hemos dicho que vamos a contar con el apoyo de las instituciones y que todo lo contrario. Ahí es donde está la presión de nuestro pueblo. Así es como se ganan las luchas, con el ejercicio de nuestro derecho y con la presión en el ejercicio de nuestro derecho. Es con acción. Ahora, nuestras acciones legales, pacíficas, así vamos nosotros. Así han caído las dictaduras. Algunos tienen otra forma. Algunos pretendieron llegar al poder por vía de un golpe de Estado, no nosotros. Eso es lo que les frustra, porque esta es una lucha kantiana, pacífica, de abrazarnos a las leyes, a la participación. Entonces, este es un mecanismo, aquí hay mucho juego por delante. Porque además el que arrastra la sombra de ilegitimidad no podrá con ella. Ahí está el caso de Perú. Es importante recordarlo. Pareciera una situación similar a la que vive nuestro país. Entonces, fíjense, fue un año, tardó un año. Esto es insostenible. Ahora, eso depende de nuestra lucha con todos los instrumentos que tenemos. Si usted cumple con todos los trámites legales y lleva, ¿qué excusa van a poner? Pueden poner muchas, pero al final entran en un callejón sin salida. Y tienen que dar respuesta. Y si dan una respuesta, ahí está el mundo, viendo. Y está nuestro pueblo vigilando. Entonces, no agotemos hoy todo lo que viene en términos de esa estrategia, ¿no? Lo que es una realidad es que los venezolanos necesitamos una nueva Asamblea Nacional. Hay un periodo, pero existe el mecanismo del revocatorio. Y yo no me adelanto a eso porque es una discusión que hay que dar, pero eso viene a raíz de una pregunta con la propuesta de Henry Falcón el día de hoy. Eso es válido en democracia. Y algunos diputados, yo creo que si nosotros pusiéramos, miren, recoger firmas para un diputado, de uno de esos que están ahí, ese por ejemplo, uno
como que no sé, que ese peso pesado que andaba, primera vez en la vida que yo lo veo ahí, en la Asamblea Nacional, que por lo visto lo llevaron ese día pues para eso. Si nosotros convocáramos un referéndum, yo creo que, bueno, sobrarían firmas. Y si viniera un proceso electoral, creo que lo revoca el pueblo, no solamente el pueblo que piensa como nosotros, sino el pueblo también, el partido oficial que rechaza y que condena que ese sea el camino. Porque ¿cuántos son los que celebran eso? Muy poquito. Bueno, y algunas declaraciones de personas que ocupan ministerios que dan pena, qué vergüenza. Yo no sé cómo hacen, honestamente. Tendrán un grupito que dirán que se la comió. Por eso están donde están. Que acabaron con esto. Buenas tardes, gobernador. Se habla de una crisis institucional dentro de la Asamblea Nacional, pero hay varios puntos en agenda importantes. Por ejemplo, ya tienen hoy 96 horas de vencido el periodo de 3 rectores del CNE, aún no se ha conformado el comité de postulaciones para la designación y además está pendiente también la selección de los magistrados. Ante ese panorama que se vislumbra, pues, ¿cómo podría proceder este funcionario? Y otra cosa es que el presidente Nicolás Maduro hace poco dijo que si hubiesen elecciones pronto, él ganaría con el 70% de los votos. Actualmente usted acaba de decir que usted obtendría el 60%. ¿Qué opinión le merece? Bueno, con respecto al tema del vencimiento de 3 rectores del Consejo Nacional Electoral, en efecto, son así. Es importante que el país lo conozca. Tiene la Asamblea Nacional esa tarea. No nos pongamos a esperar por eso. Por lo que hay que dar la lucha. Siempre ha sido mi planteamiento. Y cuando hemos luchado y hemos participado y nos hemos organizado, mire a dónde hemos llegado. Esta es la realidad. El país cambió. Y aquí está la fuerza. Me refiero, que soy yo, me refiero a los millones que lograron la victoria del 14 de abril. Igual en el caso de los magistrados, la Contraloría. Bueno, no se mandaron. ¿Cuánto tiempo tienen los concejales? Las elecciones fueron en el 2005. Yo creo que hemos batido récord en el mundo. Que una persona le prorrogan el mandato por un periodo sin haber sido electo. Yo los invito a ver si busquen algún país donde tenga, y el CNE sale y habla, ¿y cómo pueden explicar que estamos en el año 2013, fue la elección en el 2005 por un periodo de 4 años, y prácticamente ya van a pasar los 4 años, o sea, un periodo completo más por no haber querido hacer un proceso electoral? Bueno, el Consejo Nacional, ese es el Consejo Nacional Electoral. Me refiero a los rectores, no sus trabajadores. Ahí es donde, mira, Fernando, no quisiera yo extenderme mucho, pero ahí es donde está clarito muchas de las cosas que yo dije aquí un 10 de marzo sobre las verdades, cómo tenían todo cuadradito, cronograma electoral, todo, para que la elección fuera el 14 de abril. Pero con una elección de alcalde todavía no han anunciado cuándo va a ser la elección de alcalde y de concejales. Entonces tú preguntas, no, que el cronograma, que el técnico. Pero la elección del 14 de abril la despacharon en horas. El día después del sepelio del presidente Chávez. Ahí despacharon cronograma electoral, fecha de elecciones, todo. Estaba como muy cuadrado, ¿no?
Bueno, no dijo un ministro por allí, que empezó a sacar, por cierto, desde aquí nuestra solidaridad al general Antonio Rivero, víctima, símbolo ahora de la persecución del grupito de los enchufados. No dijo un ministro, creo que fue el ministro del Interior, que ellos ya en octubre tenían conocimiento de bueno, que la oposición iba a desconocer las elecciones en abril. Señor ministro, ¿y cómo sabía usted que iba a haber elecciones en abril? Qué cosa más rara, mi hermano. ¿Cómo sabía usted? Díquele al país si es que fue un error o habían cosas cocinadas. Estas son las mentiras. Y frente a la mentira hay que imponerle la verdad. Entonces, Fernando, probablemente no vamos a tener, entrará en el congelador las cosas, pero la lucha que yo estoy planteando con lo que hay, no sentarnos a esperar que existan los cambios, me refiero en esas instituciones, es presionar para que las instituciones funcionen, con la Constitución, con los derechos que tenemos cada venezolano, el pueblo venezolano, que retumbe la verdad en todo el país, para que la mentira sea insostenible y se imponga la verdad, y se va a imponer. Y con respecto a lo que dijo 70% de los votos, habrá sido un pajarito que le dijo eso, quizá un canario que le anda dando vueltas en la cabeza. Si es 70, repitamos las elecciones, ¿no? Maduro, aquí te reto, repitamos las elecciones, pues. Ya que andas como ese, tapando para que no entren en el armario, repitamos las elecciones, con transparencia, por supuesto. Te aseguro que no ha llegado el día de la elección y ya tienes la maleta hecha. Te lo aseguro. ¿Dónde está viviendo Maduro, por cierto? ¿En la casona? ¿La viñeta? Todavía no es presidente, no se siente el presidente. Así será la sombra ilegítima. Seguro sale esta noche y se toma una foto y la pone en Twitter en la casona. Porque además aquí decimos y no tarda 2 minutos. Deja el Twitter un poquito, vale. Las cadenas tienen que ser para anunciarle cosas al país, positivas. Pasa que no tienen nada positivo que anunciarle a los venezolanos. Están en Los Teques, 14 años tienen en esa alcaldía. Allí hay el cuento famoso, para darle paso a Andreina. Una vez en Los Teques, la capital de nuestro estado, un estado progresista, por cierto, estos no le van a meter nunca más la mano al estado Miranda. Todavía hay sitios donde le meten la mano, pero al estado Miranda no le van a meter más nunca la mano. No recogían la basura, la alcaldía. Y el pueblo nos llama a recoger, miren, por favor, Capriles, ayúdenos aquí. Esa alcaldía no sirve. 2 semanas que no recogen la basura. Y digo, mire, eso no es nuestra competencia. Pero nosotros no vamos a taparnos los oídos ante una petición. Si no tenemos unos camiones, aunque nosotros teníamos en Los Teques, y siempre hemos estado apoyando, pero también tenemos en otros sectores en nuestro estado. Le dije de inmediato, yo voy a coordinar
con mantenimiento Miranda para que vayan de inmediato a recoger la basura. Bueno, algunos de este grupito se enteraron que nosotros íbamos a recoger la basura. Bueno, rodearon la basura, la rodearon. Y cuando llegaron los camiones y llegó nuestros trabajadores de mantenimiento Miranda, le dijeron, no señor, ustedes no se llevan la basura, que la basura es de nosotros. No se equivoque. Yo le contaba eso a unas personas en el proceso electoral que vinieron del 14 de abril de otros países. No lo podían creer. ¿Qué me está echando? Un chiste, no. Iban 14 años allí en Los Teques. Bueno, Guaycaipuro, el 14 de abril, dijo cuál es el camino. El municipio de Guaycaipuro y Los Teques, más aún. Me refiero a Los Teques como parroquia. Y Guaycaipuro está hoy en el camino del progreso. Porque Los Teques, como ese municipio, se merece ser un municipio de progreso, de oportunidades. Que la capital de Miranda sea un ejemplo de capital y que sea además represente la fuerza que tiene el Estado Miranda. Bueno, estas son algunas de las cosas. Andreina. Buenas noches, gobernador. Andreina Flores, en nombre de los medios internacionales. Usted ha dicho justamente que está presentando esta impugnación ante el Tribunal Supremo de Justicia para agotar instancias nacionales, pero que está seguro de que en realidad esto se va a resolver en instancias internacionales. Mi pregunta es, ¿qué espera usted realmente de la comunidad internacional? Y sobre todo, ¿cómo ve usted una acción concreta de los otros países del continente cuando Venezuela, como usted sabe, denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos y no tendrá que someterse a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, que usted que podría, digamos, emitir una decisión vinculante para Venezuela? Y bueno, ya sabemos que está un poco reservado con respecto a los países que visitará, pero estoy obligado a hacer esta pregunta. Con respecto a Colombia, ¿qué acercamiento ha tenido usted con Juan Manuel Santos o algún otro personaje político colombiano para obtener algún tipo de apoyo en esta situación? Y si dentro de esa gira latinoamericana que usted tiene prevista, pues estaría incluida una visita a Colombia y una entrevista con el presidente Juan Manuel Santos. Muchas gracias. Sí, con Andreina terminamos. Sobre las acciones, yo no quiero adelantarme a las acciones en los organismos internacionales. Nosotros todavía formamos parte del sistema interamericano de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos. Eso no es así que uno dice se va y tiene consecuencias, porque estamos hablando de tratados suscritos por nuestro país. Y de acuerdo a nuestra Constitución, forma parte de nuestro sistema legal. Las acciones que nosotros adelantaremos, ese es el último recurso, me refiero internacionalmente. Ojalá exista que el Espíritu Santo y Dios iluminen a quienes están en el Tribunal Supremo y se den cuenta del momento histórico y se den cuenta además de la responsabilidad que tienen en sus espaldas, para que nuestro país pueda conseguir una salida a la crisis política que hay en el marco de la Constitución, de las leyes de la República, como tiene que ser, como es nuestro planteamiento. Yo tengo aquí algunas posibles acciones internacionales. Estábamos viendo con los abogados en el sistema interamericano, como lo decía petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, caso ante el Sistema Universal de Derechos Humanos, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos, estamos hablando del Sistema Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas,
derecho humano de todos los ciudadanos a votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del artículo 25. El voto asistido, en los términos que yo lo he puesto aquí, viola esto. Porque ese es un voto, digamos, bajo coerción, bajo coacción. Bueno, hay casos en África, hay precedentes, de todas maneras yo dejaría esto para más adelante, no nos anticipemos. Respecto a la visita que hagamos a distintos países, ¿está incluido Colombia? Sí, está incluido Colombia, por supuesto que sí. Colombia es un país hermano y además con una profunda preocupación por la situación que actualmente se vive en nuestro país. No me refiero solamente desde las instancias gubernamentales, sino desde todas las instancias, sectores académicos, prensa, sectores sociales, de todo hemos recibido. Si hay algo en lo cual nos han pedido información, ha sido de algún país, ha sido precisamente de Colombia. Yo creo que además el presidente Santos conoce a cabalidad cuál fue mi solicitud, que no la he cambiado. Venezuela tiene derecho, los venezolanos, y así debe ser acompañado por la comunidad internacional, a que se haga un proceso de auditoría, a que los instrumentos de votación, por las dudas que existen, que las hemos plasmado con denuncias, el sistema de votación pueda ser auditado. Aquí hubo de parte del gobierno venezolano en otras elecciones en América Latina, cuando fue el caso en México, varios casos que han habido, donde el gobierno venezolano además emitió opinión, incluso hasta de decir que no reconocía. Está ahí, ahora se les olvida, está allí. No solamente de una persona, sino de varios de sus voceros. Entonces a Colombia, sí. Bueno, yo quiero agradecerle, Eliangélica. Ajá. No quede por fuera, hoy hubo una rueda de prensa de la Conferencia Episcopal Venezolana. Monseñor Diego Padrón, su presidente, dijo que ofrecía a la Iglesia como intermediario entre las dos partes, las dos mitades. Hablaba de un país polarizado, efectivamente lo reconoce así la Iglesia, y se presta como mediador para el diálogo y para la reconciliación. Dice que se ha comunicado con gente de ambas partes. ¿Usted cómo asume ese llamado y además si efectivamente ha recibido esa invitación directa de la Iglesia? Absolutamente, y como se lo he manifestado a la Conferencia Episcopal Venezolana, tenga la plena seguridad de que aquí existe plena disposición al diálogo. No es un diálogo entre cúpulas ni un diálogo entre grupos, sino es que en el país exista como bandera el diálogo entre todos los sectores de nuestro país. Estamos en total disposición. Tuve la oportunidad de leer el comunicado de la Conferencia Episcopal, y además hay un rechazo contundente a la situación de violencia en la Asamblea Nacional. Ahí están las palabras del Papa Francisco, que nosotros hemos pedido a los venezolanos que conozcan, que lean, que las revisen. El Papa Francisco volvió a ver a nuestro país para pedirnos diálogo, entendimiento. Nosotros queremos que se resuelva la crisis política en el país. Nosotros queremos que se resuelvan los problemas de los venezolanos. Yo creo que es el gobierno y su grupito el que no quiere que este país tenga una salida. Porque la salida significaría cambios. Sin duda alguna significaría cambios. Se tendría que acabar la persecución, se tendría que acabar el chantaje, se tendría que acabar esta forma de querer imponer las cosas y no entender que más de la mitad del país piensa de una forma distinta al grupo que está en el gobierno. Más de la mitad del país. Y
si creo que le preguntáramos ahora al país su opinión sobre los sucesos en la Asamblea Nacional o esta forma de seguir dividiendo el país, tendría un contundente rechazo de la inmensa mayoría de los venezolanos. Así que aquí estamos en la disposición del diálogo. Tenga la plena seguridad nuestro pueblo que la lucha continúa en el marco de la Constitución, de las leyes de la República. Nadie nos va a sacar de allí. Aquí nadie se cansa. Esta lucha no es de hoy para mañana. Esta lucha requiere del concurso, la participación de todos. Y yo les pido, como lo he hecho en todos estos días, un voto de confianza para que podamos conducir a nuestra Venezuela a ser ese país de paz, de encuentro, de progreso que sueñan la inmensa mayoría de los venezolanos, especialmente nuestro pueblo más humilde, más pobre, aquellos que viven, lo estaba viendo ahora y con esto sí voy terminando, la situación, por ejemplo, cómo han subido los alimentos, viendo rubro por rubro, cómo hoy nuestro pueblo, el que gana salario mínimo, no tiene ninguna capacidad de ahorro. Solamente en la alimentación de su familia se va por completo su ingreso y todavía le falta. Un país como el nuestro, que tiene las reservas de petróleo más importantes del planeta, deberíamos estar en una bonanza en términos del ingreso de nuestro pueblo. Que cada venezolano tuviera hoy la posibilidad de ahorrar, de tener allí una platica apartada para las contingencias, para las emergencias, para cubrir además su día a día, cosa que no es la realidad que hoy tenemos. Aquí los únicos que están bien en el país, a los únicos que le va bien, es al grupito de enchufados. A esos que estaban en la función privada de ese circo. Esos son a los que le va bien, que tienen camionetotas, no sé cuántos escoltas, que no les afecta la inseguridad, que compran apartamentos de no sé cuánto, y después tratan de decir que somos nosotros. Esa es la forma de ellos, mentir y huir atacando a otros. No tienen cómo sostener su realidad, la realidad que nuestro pueblo ve todos los días, la realidad de lo que son, mentirosos. Y la mentira, más temprano que tarde, termina cayendo. Tengan fe, esperanza y valentía todos los venezolanos, porque aquí estamos nosotros haciendo todo lo que podemos hacer para que se imponga la verdad y la verdad terminará imponiéndose. Tengamos la fe que va a ser así. Muchas gracias a todos, que Dios bendiga a nuestra Venezuela. Feliz noche para todos.